Aquí estoy para presentarles el artículo del que hablamos. A ver, déjame acomodar esto para dar la clase un poquito más a gusto. Vamos a hablar de las variaciones en el Express, esto con base en la publicación que originalmente pertenecía a una, ahí viene la referencia, es una nutrióloga, creo, modelo y etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a lo que nos truje. Vamos a hablar de lo que es el EMG, que es el argumento principal por el cual les puedo decir que está equivocado esa infografía para poder darles el porqué. Los músculos involucrados en realidad, el ROM y cómo influir esto no solamente para este ejercicio, sino para otros, y las variaciones mecánicas del leg press. Muy bien, esta es mi cuenta de Instagram. Agradecería mucho su apoyo y su retroalimentación. Espero poder resolver algunas dudas con esto. Principalmente el EMG. Esa es la actividad o una señal que mide la contracción muscular del segmento corporal en cuestión. Muy bien, entonces hay variaciones del EMG durante los diferentes ángulos de la flexión en la articulación de la rodilla. Recordemos, ¿por qué estamos midiendo la actividad del cuádriceps y del bíceps femoral? El cuádriceps es la parte de adelante, la parte anterior, y el hamstrings es el bíceps femoral, es la parte posterior, justamente debajo del glúteo, de la nalga, de la pompa, como le quiera llamar. Entonces, durante el leg press, porque el leg press, al hablar del leg press, estamos hablando de un movimiento influyente en la flexión y extensión de la rodilla, como podemos ver en estas tres. Ya llegaremos a este apartado. Okay, entonces esto es lo importante, la flexión y la extensión de la rodilla. Ahorita vamos a hablar cómo influye más, cómo podemos hacer que influya más o menos la parte del glúteo, dependiendo, precisamente aquí lo vemos en el ejemplo, en este pequeño movimiento de la cadera que no debería de llevarse a cabo. Hablando de la electromiografía, pues las variaciones podemos verlas en el ángulo de la rodilla que se está trabajando. Muy bien. Entonces, regresando al inicio, la actividad del cuádriceps y del bíceps femoral. Eh, Vamos a llamarlo nada más femorales, para ya no batallar. Entonces vemos que al momento de flexionar la rodilla y al momento de extender la rodilla, en realidad los femorales no tienen mucha incidencia al momento de realizar el leg press. Aquí se está analizando solamente una posición, ahorita les voy a explicar cuál es, que viene siendo la posición, podríamos llamarlo 3 o entre 3 y 2. Ahorita les voy a explicar qué posiciones son esas. Muy bien, entonces podemos ver que básicamente los músculos que estamos involucrando son los del cuádriceps, y este varía la zona del cuádriceps en diferentes ángulos de la flexión y en la articulación de la rodilla, pero básicamente estamos hablando de que el cuádriceps. Entonces el ROM influye en la parte del cuádriceps, o hasta qué punto el cuádriceps está recibiendo el peso y levantando o desplazando la masa. Muy bien, músculos involucrados. Cuádriceps, principalmente el vasto medial, el vasto lateral y el recto femoral. ¿Ok? Esta zona son los cuádriceps. Podemos ver el recto femoral, el vasto lateral y el vasto medial. Los hamstrings, que quedamos que lo vamos a llamar femorales, y los glúteos, manejándolos como una sola zona. Tenemos también segmentados los glúteos, pero para este momento pues no es necesario meternos tanto en esa posición. En esa infografía hablaba de abductores y aductores. Para empezar, estamos hablando, como dijimos, de una flexión, extensión de la rodilla, por lo cual van incluidos los músculos de la zona anterior y de la zona posterior. ¿Cuál es la situación aquí? Al momento de que estamos hablando de una flexión, extensión de la rodilla, biomecánicamente no hay una manera en la cual estén influidos de manera específica los abductores ni los aductores. Este simple movimiento, estos músculos solamente trabajan de esta forma. Se lo voy a poner aquí. De esta manera. Esto es nuestra cadera. ¿Sí? La única manera en la que se pueden mover los aductores es para hacer este movimiento. Y el aductor, vamos a utilizar el mismo ejemplo aquí, para hacer este movimiento. ¿Ok? Entonces, no hay manera de que nosotros
simplemente en el uso de la máquina, de este aparato, nosotros estemos realizando una abducción y una aducción de cadera. Entonces ahí, nada más en eso, ya como 3 ejercicios de la infografía quedan totalmente descartados. Ahorita vamos a explicar de qué manera sí podríamos utilizarlos en este aparato, pero tiene que ser necesariamente con un implemento. Entonces, en el cuádriceps principalmente el bastomedial, lateral y recto femoral, que son los que se ven aquí. Hay otros músculos que van por debajo, entonces vamos a señalar nada más los principales. Incrementa el uso de los músculos secundarios al aumentar la carga utilizada, bíceps femoral y glúteos. Entonces, hablando de glúteo y bíceps femoral. Muy bien. ¿Cuándo aumenta a mayor carga? Porque modificamos la realización y la técnica para poder vencer esa carga, en la cual incluye movimiento con la cadera que en teoría debería permanecer estática. Muy bien. ¿Cuáles son los puntos importantes en este punto? Muy bien. Carga. Modificar realización y la técnica para vencer la carga. ¿Ok? Entonces debemos de tener el objetivo para poder realizar el ejercicio. Entonces, en teoría debería permanecer estática. ¿Por qué? Porque el press de piernas originalmente se utilizó para los entrenamientos en contraste, que es el entrenamiento pliométrico para poder mejorar la potencia y la fuerza elástico-explosiva para los saltadores, ¿no? Es decir, para los deportes específicos. Muy bien. Esto no quiere decir que sea exclusivo de ellos, nada más que ese fue el inicio de esa máquina. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Bien, como podemos observar, este sujeto, me equivoqué, aquí está. Este sujeto está al momento de realizar la flexión, estamos viendo aquí la flexión de la rodilla, pero aquí tenemos la de la cadera. Si podemos ver esta área de despegue, este movimiento, al flexionar de más, está haciendo este movimiento hacia arriba. Al nosotros no poder controlar la carga que estamos utilizando, se lleva a cabo este movimiento y al momento de incluir esta zona, ya podemos darle más trabajo al glúteo y a la femoral. Se activa mucho más. Muy bien, aquí es otra forma de decirlo. Entonces aquí tenemos la cadera. Entonces, entre más utilicemos este ángulo, más vamos a utilizar esta parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro glúteo tiene la tarea de mover la cadera. ¿Ok? Al momento de hacer el movimiento hacia acá. Ahí es donde va principalmente el glúteo. Entonces, si nuestra cadera se levanta, tiene que regresar. Entonces, ahí es donde se puede involucrar más al no controlar la carga de trabajo que estemos utilizando. Muy bien, entonces hasta aquí vamos bien, donde se incluye el movimiento que debería permanecer estática para el uso concreto, ¿no? Entonces por eso en el entrenamiento de la estética del fitness y lo que buscamos es el desarrollo del entrenamiento de resistencia como tal, de la hipertrofia, el desarrollo del músculo, ¿no? Una conexión mente-músculo, sí de que te deba de doler, pero sin llegar tanto al fallo en el que te venza y tengas que modificar tu técnica, ¿no? Eso es lo más importante, que tengas esa manera de controlar. Muy bien, vamos a las posiciones. Hablando de las posiciones, dependiendo del objetivo, como se los acabo de decir, se toman diferentes posturas. Vamos a analizar combinaciones en la plataforma. De manera amplia, que vamos a darle se encuentra en la posición 1. De manera estrecha, vamos a tenerlas en posición 2 y 3. Arriba o superior o alta, vamos a que solamente se encuentra en la 1 y en la 2. Y abajo, que solamente se encuentra en la 3. ¿No? Entonces son los que vamos a modificar. Muy bien, en realidad no hay una diferencia entre el uso de los músculos involucrados en estas dos, ¿sí? O hasta en medio, o sea, en realidad aquí no hay ninguna variante. La variante empieza acá. Y esto al ejercer una abducción, recordemos del principio, vámonos, hasta acá. Para que nuestros músculos vayan involucrados, el glúteo también influye, como podemos observar. También al estar de este lado influye en la abducción de la cadera. Entonces este cabroncito jala todo esto. Está conectado. ¿Sí? Entonces el abductor, si nosotros realizamos el movimiento amplio,
De manera estática hay un pequeño movimiento, un pequeño trabajo del glúteo. Entonces ahí hay una pequeña señal del trabajo del glúteo y del aductor, que el abductor en realidad viene siendo parte del glúteo. Entonces hay un pequeño trabajo, pero en esa posición amplia, donde se identifica una mayor cantidad de señal nerviosa o que inerva las fibras musculares, la tenemos aquí, en esa posición, en la posición amplia. Entonces vamos a analizar estas tres posturas. Entonces, de plano, de plano, de plano, entre estas dos no hay novedad. Aquí no hay novedad. Tú puedes utilizar cualquiera de estas dos y vas a trabajar los mismos músculos. Aquí es donde está lo bueno. Entonces, tampoco es como que hay una gran diferencia, ¿no? O que se deje de trabajar el cuádriceps o las femorales, ¿no? En estos principalmente es cuádriceps y en estos es principalmente cuádriceps por una pequeña ayuda de las femorales y del glúteo. ¿Okay? Entonces, para trabajar directamente el glúteo y las femorales, el press de pierna en realidad no es como que el boom, ¿no? Hay otros ejercicios, pero podemos tenerlas como una relevancia, ya sea para press o para post fatiga, que vamos a hablar en el siguiente apartado. Entonces, entre las variaciones mecánicas que tenemos del press de pierna, existen estas. O sea, la gente que ves así en la Smith no está loca, simplemente es otra variación, pero que en realidad, si tu gimnasio cuenta con estas, pues en realidad no hay necesidad de estar utilizando la Smith. Hay aparatos precisos como este que se ve, que es para eso, o sea, podemos ver que tiene la plataforma para realizar el ejercicio y solamente tiene eso. Pero de nada sirve, en mi recomendación, que si tienes estas dos máquinas en tu gimnasio, utilices una máquina Smith para hacer esto. O sea, no, por favor. Para no tardarme tanto, PF, por favor. Listo. Entonces, si nosotros tenemos una carga utilizada, como les decía, influye a mayor carga los músculos secundarios para el uso, ¿no? Al momento de que nuestra cadera sufra ese pequeño movimiento y al momento de usarlo de manera amplia. El objetivo principal, ya sea si queremos desarrollar la fuerza o si queremos trabajar en cierto ángulo o en cierto rango de movimiento para estimular cierta parte de nuestra pierna, como pre o post fatiga. Víctor, ¿qué es pre y qué es post fatiga? Muy bien, pre, antes de un ejercicio principal, post, después del ejercicio principal. A esto se le puede llamar una serie gigante, una super serie, un alternado o hasta un circuito. Se le podemos llamar de esta manera. Supongamos, nosotros estamos trabajando cuádriceps. Nosotros hacemos una sentadilla, hacemos la sentadilla, hacemos el press de pierna y terminamos con extensiones. Estamos trabajando concretamente el cuádriceps, la sentadilla, hacemos una media sentadilla nada más para estimular la flexión de la rodilla, la flexión y extensión de la rodilla a 70 grados, que es donde más se estimula el cuádriceps, 70 grados en relación a la rodilla, que sería un poquito más arriba de lo que tenemos aquí. Ya se borró todo. Bueno, y irnos al press de pierna, que está más involucrado y ya el músculo viene fatigado, y luego las extensiones, ¿no? Eso se puede hacer, se recomienda ya para personas que tienen más tiempo entrenando, se origina un mayor estrés metabólico que a la larga va a crear una mayor rotura de nuestras fibras musculares, lo que va a necesitar con una buena alimentación, una buena recuperación por parte de las proteínas, romper las proteínas, reparar las fibras musculares y crear mayor cantidad de masa muscular. Ok, y como ya les comenté, el tipo de press dentro de las variaciones mecánicas y las posturas que ya hablamos. Muy bien, seguimos con el ROM. El rango de movilidad. Hay un rango de movilidad establecido y este dirige la inervación de cierta fibra muscular con base en el ángulo involucrado. Es decir, va de nuevo. Estamos aquí. Aquí estamos utilizando hasta cierto punto cuádriceps y glúteo. Si tú le das más para abajo, cada vez influye más el glúteo. Se va estimulando más y más y más. Si tú le das de aquí para arriba, estamos
utilizando más la zona o lo que se involucre en el cuádriceps, ¿no? Entonces, eso son parte de jugar. A final de cuentas, tú eres libre de utilizar la prensa o el press de pierna como te venga en gana. Aquí hay otros temas más de salud que dicen de la rodilla y todo eso. O sea, cuando estás trabajando con una carga moderada, una carga controlable, a menos de que tengas una lesión muy fuerte en la rodilla, una distensión, un esguince, que estés lesionado, no debe de haber problema para que tú trabajes en el rango completo de movimiento. ¿Ok? El rango completo de movilidad. Están entre a mayor rango de movilidad, pues hay una mayor conexión mente-músculo. Entonces, a diferentes ángulos, diferentes necesidades, y con esto se refleja la activación muscular al realizar el movimiento. Mismo movimiento, diferentes ángulos y luego diferentes sesiones de cemento corporal, como les acabo de explicar al momento de hacer una sentadilla. Y igual, si nosotros tenemos un pobre rango de movilidad, al momento de que nosotros bajamos más, hay personas que su rango de movilidad en el tobillo es limitada. ¿Y qué pasa? Tienen que elevar los talones para poder bajar más. Eso obviamente se debe de ir trabajando. O inclinan más su, su tronco hacia el frente para poder compensar el poco rango de movilidad que tienen en la cadera o, en su defecto, en el tobillo. Entonces, casi siempre que hay problemas de rodilla, el problema no está en que tu rodilla pase la punta de tu pie. El problema viene o de acá o de acá. Cuando tienes un problema acá. ¿Ok? Eso va a ser tema de otro video. Entonces, para aumentar la ROM o el ROM, se recomienda entrenamiento enfocado en la coordinación mente-músculo. Es decir, hacer un movimiento controlado que te permita extender por completo el rango de movimiento. ¿Okay? Ahora, tampoco se trata de hacer una exageración en el movimiento, ¿no? Entonces, les recomiendo que estén revisando mucho el trabajo de la técnica. Les recomiendo la página de Instagram Squat University. Él habla mucho y muy bien sobre los rangos de movimiento y su importancia, ¿no? Ahora, no aumenta nada más estirando, ¿no? O sea, el hecho de realizar un ejercicio también cuenta como flexibilidad. Nosotros tenemos flexibilidad activa, que es la flexibilidad cuando hay un movimiento. Tenemos la flexibilidad pasiva también. Tenemos la flexibilidad estática, que es la más común, y la dinámica. La que más usa la gente por lo regular es, a ver, ¿cuál era? Es esta. Activa y estática. Es donde te tumbas al suelo y te quedas 1, 2, 3. Eso es la actividad activa y estática. La actividad pasiva es cuando alguien te está empujando, por ejemplo, ¿no? La actividad dinámica cuenta como el balístico, donde estás haciendo trabajo de movilidad. Y bueno, también vamos a hablar un poquito en otro video sobre cuál es el calentamiento más óptimo o cuáles son las recomendaciones en un buen calentamiento según lo que vayamos a entrenar. Entonces, si nosotros vamos a entrenar pierna, pues obviamente nuestro trabajo, yo les recomiendo algo activo y dinámico para antes. Y si te gusta o si quieres estirar después de entrenar, si fue una sesión muy intensa, es recomendable no estirar de plano. Si no fue un entrenamiento muy intenso, pues con que se estire de manera activa y estática está perfecto, pero sin que sea muy prolongado. Pero bueno, entonces el mismo entrenamiento de pesas, ir a cargar pesas, nos ayuda a mejorar nuestro ROM siempre y cuando mantengamos esto, una conexión mente-músculo. Muy bien, vamos a la comparación con otros ejercicios y la conclusión. En uno de los artículos que les voy a presentar ahorita más adelante, ya nada más para que vean las referencias, se hizo una comparación contra la sentadilla libre en las mismas posturas, tanto amplio, estrecho, en la posición de las piernas, ¿no? Y en todos ganó la sentadilla libre en cuanto a inervación electromiográfica para femorales y para glúteos. Entonces, pues obviamente este debe de ser nuestro principal, ¿no? O sea, sí, entonces este debe de ser nuestro trabajo principal sobre el cual nos tenemos que enfocar, un movimiento compuesto que involucre la mayor cantidad de músculos, ¿no? Que los involucre más y que los estimule. Entonces, en conclusión,
Las variaciones del ECPRESS a las que se les puede brindar otro enfoque es la amplia alta, para, para darle un poquito más de uso a los músculos posteriores de la zona inferior, femorales y glúteos. Amplia alta, quedamos que era posición 1. Aquí la tenemos. ¿Sí? Es donde más hay una pequeña diferencia, pero tampoco es muy significante comparado con el cuádriceps. Las cargas moderadas brindan un mejor control para utilizar los músculos extensores y flexores de la rodilla, lo que beneficia una mejor conexión mente-músculo. Las cargas elevadas ameritan un mayor uso de los músculos secundarios, dependerá del objetivo principal del ejercicio elegido. Quiero aumentar fuerza, quiero trabajar la hipertrofia o que un ejercicio de post o de prefatiga de un músculo específico. Nuestras referencias son estas. Activación del músculo comparando el press de pierna con la sentadilla libre entre hombres y mujeres. Muy bien. Como punto aparte o como nota extra, no hay una diferencia significativa entre los músculos involucrados o electromiografía para monitorizar. Obviamente los aspectos hormonales juegan aquí un valor importante y los hombres tienen un mayor desarrollo de la fuerza, pero es por ese factor hormonal. Muy bien, los efectos de la variación de la técnica, ahí cumple mi traducción del inglés medio pocho que me cargo, entre la sentadilla y el press de pierna. Y tenemos la electromografía del cuádriceps y también de la fuerza, la relación que existe entre estos dos factores en la extensión de rodilla y el press de pierna y la activación de... Esto fue algo más médico. Se involucraba la aducción isométrica, ¿no? A ver qué tanto podía influir. Hablaba también de la posición del pie, de 30 grados aproximadamente hacia afuera, pero pues no, tampoco era algo relevante para el desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí les dejo la información. Fin de la presentación, cada clic para salir. Bueno, muchas gracias por haber visto mi video, les agradezco bastante la retroalimentación y espero que les haya gustado. Hasta luego.